Durante siglos, en el mar la diferencia entre un criminal y un héroe nacional cabía en una sola hoja de papel. El mismo barco, los mismos cañones, la misma violencia, la misma carga robada. Lo único que cambiaba era si algún gobierno había firmado un permiso. Con el documento correcto, eras un corsario al servicio de la patria. Sin él, un pirata destinado a la horca. La historia recuerda a uno como patriota y al otro como ladrón. El océano, por supuesto, nunca distinguió entre ambos. Y aquí viene la primera incomodidad. La piratería no fue un fallo del sistema. Fue el sistema externalizado. Cuanto más se mira con lupa, más difícil resulta sostener la narrativa romántica de ley contra crimen. Durante buena parte de la historia, los estados no combatieron la piratería. La autorizaron, la financiaron, se beneficiaron de ella, y luego la negaron cuando cambió el cálculo político. Pocas cosas representan mejor el concepto de orden y ley que subcontratar la violencia y rebautizarla como patriotismo. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender por qué la piratería se convirtió en un gran negocio, hay que volver a los siglos XVI y XVII, cuando los imperios modernos todavía estaban aprendiendo a gestionar algo nuevo, una economía global. El comercio internacional explotaba. La plata fluía desde América hacia Europa. Las especias viajaban desde Asia. El azúcar, el tabaco y los textiles cruzaban océanos en volúmenes nunca vistos. Las ganancias eran colosales. Los riesgos, también. Un barco tardaba meses en cruzar el Atlántico. Las noticias llegaban con estaciones de retraso. Cuando una corona se enteraba de un ataque, el botín ya había sido vendido y repartido. Ningún estado, por poderoso que fuera, tenía recursos suficientes para patrullar todas las rutas marítimas, escoltar cada convoy mercante y proteger cada cargamento. Los imperios eran ricos, sí, pero estaban sobreextendidos. Y mantener una armada permanente era carísimo. Los barcos necesitaban tripulación, mantenimiento, puertos, arsenales y una financiación constante. A eso había que sumarle guerras casi permanentes entre potencias europeas: España contra Inglaterra, Francia contra Holanda, el Imperio Otomano contra medio Mediterráneo. Los estados necesitaban proyectar poder de forma barata, flexible y rápida, sin comprometer recursos permanentes en todos los frentes a la vez. Así que optaron por una solución que sonaba práctica, eficiente y moralmente cómoda: externalizar el riesgo. Nacieron las patentes de corso, documentos oficiales mediante los cuales un gobierno autorizaba a barcos privados a atacar, capturar y saquear naves de países enemigos. La violencia era idéntica a la piratería. La diferencia era la firma. Con ese papel, robar dejaba de ser delito y pasaba a ser servicio a la nación. Las naves capturadas se llevaban a tribunales marítimos donde el botín se declaraba presa legítima. El dinero se repartía entre tripulación, inversores y el Estado. Esto no era caos, era ingeniería financiera. El Estado no pagaba sueldos, no asumía pérdidas, no gestionaba el día a día. Los inversores privados financiaban los barcos. Los capitanes reclutaban marineros dispuestos a asumir riesgos extremos. Si la expedición fracasaba, el golpe lo sufría el capital privado. Si tenía éxito, el beneficio se repartía. La corona cobraba su parte sin disparar un solo cañón. El corso fue una de las primeras grandes expresiones de un principio que hoy sigue vivo: privatizar el riesgo y socializar el beneficio. El modelo era brutalmente simple. El capital financiaba la violencia. El trabajo ponía el cuerpo. El Estado cobraba impuestos, debilitaba a sus rivales y mantenía las manos limpias. Si salía mal, era mala suerte. Si salía bien, era defensa nacional. Sir Francis Drake es recordado en Inglaterra como héroe nacional por hacer exactamente lo mismo, que, bajo otra bandera, lo habría llevado a la horca. Pero Inglaterra no fue una excepción. Francia emitió miles de patentes de corso desde puertos como Saint-Malo o Dunkerque, convirtiendo el Canal de la Mancha en un coto de caza para el comercio enemigo. La República Holandesa, luchando por sobrevivir frente al Imperio Español, se apoyó en corsarios como los Mendigos del Mar, que financiaron la rebelión capturando barcos españoles y saqueando ciudades costeras. En el Mediterráneo, corsarios aliados del Imperio Otomano operaban con bendición estatal, atacando rutas cristianas y canalizando riqueza hacia las redes imperiales. El corsario y el pirata no se diferenciaban por sus actos, sino por a quién entregaban una parte del botín. España, irónicamente, ocupó el papel opuesto. Sus flotas de plata provenientes de América eran tan valiosas y tan previsibles que se convirtieron en objetivos flotantes. Cuanto más intentaba la corona española monopolizar el comercio mediante control centralizado, más rentable se volvía el corso para sus enemigos. El Caribe, el Atlántico y los estrechos europeos se transformaron en autopistas de saqueo legal, donde la legalidad cambiaba según el viento y la lealtad dependía más del papel que de la conducta.
Isabel I de Inglaterra no solo toleró los ataques de Drake contra barcos españoles, invirtió en ellos, igual que lo hicieron nobles, comerciantes y cortesanos de toda Europa. Cuando Drake regresó con bodegas llenas de plata americana, los beneficios para la corona fueron enormes. Oficialmente, Inglaterra negaba responsabilidad. Extraoficialmente, celebraba los resultados. La negación plausible se convirtió en política de Estado. Este sistema creó una economía paralela alrededor de la violencia autorizada. Astilleros florecieron, puertos crecieron. Aseguradoras comenzaron a calcular riesgos. Tribunales desarrollaron marcos legales para decidir qué botín era legítimo. La violencia se normalizó, se tarifó y se integró en el sistema financiero. No era una anomalía, era una característica estructural. Y como casi siempre, quienes más ganaban eran los que menos se exponían. Los marineros vivían vidas durísimas. Enfermedades, naufragios, combate y ejecuciones eran riesgos constantes. Solo cobraban si la expedición tenía éxito. Los inversores, en cambio, diversificaban, apostaban en varios barcos. El Estado cobraba impuestos y debilitaba enemigos sin declarar guerras formales. Cuanto más lejos estabas de la cubierta, más segura y rentable era la operación. Si fracasaba, era piratería. Si funcionaba, era estrategia. Con el tiempo, la frontera entre lo legal y lo ilegal se volvió tan difusa que incluso los contemporáneos tenían problemas para distinguirla. Un barco podía ser legal un año y criminal al siguiente, dependiendo de tratados firmados a miles de kilómetros. La violencia no cambiaba, solo el papeleo. La legalidad se volvió flexible, negociable y retroactiva. Y ahí germinó una idea peligrosa. Algunos corsarios empezaron a darse cuenta de algo incómodo. Ellos asumían el riesgo. Ellos peleaban, ellos navegaban. El Estado solo otorgaba permiso y podía retirarlo cuando quisiera. Una guerra terminaba, se firmaba un tratado. De la noche a la mañana, un corsario con licencia se convertía en criminal perseguido por los mismos gobiernos que antes lo aplaudían. El sistema era rentable, pero profundamente inestable. En conversaciones privadas, algunas tripulaciones comenzaron a hacerse una pregunta que cambiaba todo. Si el trabajo era el mismo, el riesgo era el mismo y la violencia era la misma. ¿Por qué compartir las ganancias? ¿Por qué entregar una parte a monarcas lejanos que nunca habían pisado una cubierta? ¿Por qué obedecer reglas que dependían de la política y no de la realidad del mar? El propio Estado les había enseñado cómo funcionaba el negocio, y algunos estaban a punto de eliminar al intermediario. Cuando los piratas comprendieron que ya no necesitaban permiso, la lógica del sistema colapsó. El modelo creado para externalizar la violencia había producido competidores que no querían compartir beneficios, seguir normas ni reconocer fronteras. No eran rebeldes ideológicos, eran emprendedores respondiendo a incentivos. Si el riesgo era extremo y la recompensa incierta, la única forma de justificarlo era quedárselo todo. Los piratas no rechazaron el negocio del corso, lo perfeccionaron quitando al Estado de la ecuación. Aquí la historia suele volverse mito, pero la realidad es más inquietante. Muchas tripulaciones piratas se organizaban con reglas sorprendentemente modernas. Los capitanes se elegían. El botín se repartía según acuerdos previos. Las heridas se compensaban económicamente. Las decisiones importantes se votaban. En una época donde los reyes gobernaban por derecho divino y los marineros eran tratados como material descartable, algunos barcos piratas ofrecían una gobernanza más predecible que los propios estados que los perseguían. Eso no los hacía buenos, los hacía eficientes, y la eficiencia sin control es una amenaza. Para los gobiernos, esta independencia era intolerable. Los piratas no solo robaban cargamentos, minaban la autoridad estatal, ignoraban tratados, atacaban sin importar la bandera, interrumpían rutas comerciales de las que dependían impuestos, ingresos y legitimidad. Y lo peor de todo, demostraban algo que el poder no quería que se entendiera demasiado bien, que la violencia organizada no necesitaba una corona. Así que los mismos estados que habían construido imperios gracias al corso cambiaron de discurso. Los antiguos héroes pasaron a ser monstruos. Las ejecuciones se volvieron públicas y ejemplares. Las armadas se expandieron. Se ofrecieron amnistías selectivas. Y luego se retiraron. A comienzos del siglo XVIII, la piratería ya no era útil. Era competencia. Y los estados eliminan la competencia mucho antes que la inmoralidad. La transición fue despiadada. Los piratas fueron cazados, colgados en los puertos como advertencia y borrados de la historia oficial. Acuerdos internacionales, como la Declaración de París de 1856, pusieron fin formal al corso. No porque los estados descubrieran de pronto la ética, sino porque ya eran lo suficientemente fuertes para monopolizar la violencia por sí mismos. Cuando las armadas se volvieron grandes, centralizadas y profesionales, externalizar dejó de ser necesario.
El Estado no abandonó el modelo porque fuera injusto, lo abandonó porque ya no necesitaba socios. Pero la lógica nunca desapareció, solo evolucionó. Hoy los estados siguen externalizando riesgos, utilizan actores privados para tareas políticamente útiles pero incómodas de reconocer. Empresas militares privadas operan donde los ejércitos regulares no pueden. Corporaciones extraen recursos en el extranjero con respaldo estatal y mínima rendición de cuentas. Instituciones financieras asumen riesgos sabiendo que, si algo sale mal, las pérdidas se socializarán de alguna forma. Cambiaron los uniformes, desaparecieron los barcos, los incentivos siguen intactos. Aquí es donde la piratería deja de ser historia y se convierte en espejo. En los sistemas financieros modernos, los beneficios suelen privatizarse, mientras el riesgo se dispersa, se retrasa o se niega. Cuando una estrategia funciona, las ganancias suben. Cuando falla, el coste se reparte. Es el mismo esquema que perfeccionó el Corso hace siglos. El capital financia. El trabajo absorbe el golpe. La autoridad cobra y mantiene distancia. Y cuando el resultado se vuelve tóxico, la responsabilidad se diluye. Nada define mejor el interés nacional que una buena negación plausible. La verdad incómoda es que la legalidad siempre ha sido flexible cuando hay poder de por medio. Los piratas no se convirtieron en villanos por ser violentos, sino por ser incontrolables. Los corsarios no fueron héroes por ser justos, sino por ser rentables y obedientes. La diferencia nunca fue moral, fue autorización. Los criminales más exitosos de la historia no rompieron el sistema. Trabajaron para él. Y eso obliga a replantearse cómo entendemos hoy el dinero y el poder. Cuando los sistemas premian resultados por encima de métodos, cuando los incentivos fomentan asumir riesgos sin responsabilidad, y cuando la autoridad mira hacia otro lado mientras fluyen los beneficios, la piratería no desaparece. Cambia de nombre. La lección no es que los estados sean malvados ni que los piratas fueran nobles. Es algo más frío. Los sistemas económicos moldean el comportamiento con más eficacia que cualquier ley. Las personas responden a incentivos. Si la violencia, la explotación o la extracción son rentables y toleradas, continuarán, sin importar cómo se las justifique. La piratería enseña algo profundamente incómodo. El orden suele construirse sobre un desorden cuidadosamente administrado. La ilegalidad se tolera hasta que amenaza la jerarquía. Y la moral casi siempre se aplica después de cerrar los balances. La historia no se repite, pero rima con una precisión inquietante. Hoy los océanos están más tranquilos, no hay velas ni cañones, pero el modelo de negocio sigue vivo. Externalizar el riesgo, capturar el beneficio, negar la responsabilidad, y cuando deja de servir al poder, declararlo ilegal y seguir adelante. Eso fue cierto en la era de los piratas, y lo sigue siendo hoy. Si esto cambió tu forma de ver el dinero, el poder y la historia, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.